Buenos días, nosotros somos el grupo B01, es su grupo número 4. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final de la práctica del laboratorio I3 denominado Resistividad Eléctrica. Mi nombre es Diego Tolosa, estudiante de Ingeniería Civil. Mi nombre es Jimena Alexandra León Ávila, estudiante de Ingeniería Química. Mi nombre es Luis Preciado, estudiante de Ingeniería Eléctrica. Texto de la enseñanza y la práctica de la física y la ingeniería. La precisión en la toma de datos es fundamental para el aprendizaje y la validación de teorías. En particular, las prácticas de laboratorio que involucran la medición de resistividad en materiales como el constantán y el ferroníquel dependen en gran medida de la estabilidad y la consistencia de estos materiales durante los experimentos. Sin embargo, la tensión insuficiente o inconsistente de estos materiales puede llevar a errores significativos en los resultados obtenidos, afectando la calidad de la educación y la investigación. Ante esta problemática surge la necesidad de explorar y diseñar un sistema que mantenga estos materiales tensionados adecuadamente durante las prácticas de laboratorio. Este planteamiento del problema busca identificar y proponer soluciones viables para mejorar la precisión en la toma de datos al asegurar la tensión adecuada de los materiales. De la experimentación científica, las tablas de resistividad son herramientas fundamentales para el estudio de conductividad eléctrica de diversos materiales. Sin embargo, muchas veces nos enfrentamos al desafío de trabajar con equipos deteriorados que comprometen la integridad de nuestros experimentos. Es por eso que en nuestro proyecto nos dedicamos a mejorar las tablas de madera y de metal que utilizamos en el laboratorio. En este proyecto nos enfocamos en la optimización de las tablas, añadiendo alambres de diferentes diámetros, de ferroníquel y de constantán. El objetivo principal es mejorar la precisión, estabilidad y resistencia mecánica de las tablas, garantizando resultados experimentales más confiables. Estos alambres especiales no solo refuerzan la estructura de las tablas, sino que también mejora la conductividad eléctrica, lo que es crucial para muchos de nuestros experimentos. El constantán y el ferroníquel son dos aleaciones que tienen diferentes propiedades de resistividad eléctrica. El constantán es conocido por tener una resistividad extremadamente baja, lo que hace ideal para aplicaciones donde se necesita una alta conductividad. Por otro lado, el ferroníquel tiene una resistividad un poco más alta, pero ofrece una mejor estabilidad a largo plazo. Estas diferencias nos permiten seleccionar el material más adecuado para cada aplicación en particular. Por tanto, estos materiales son ampliamente utilizados en la fabricación de tablas de resistividad debido a sus propiedades eléctricas únicas y su resistividad a la corrosión. Sin embargo, a pesar de su utilidad, existe un margen considerable para mejorar su precisión, estabilidad y resistencia mecánica. La resistividad eléctrica es una propiedad fundamental que determina cómo un material metálico produce la electricidad. Conocer y comprender la resistividad de diferentes materiales es esencial para diversas aplicaciones en la ciencia y la ingeniería. Desde el diseño de circuitos eléctricos hasta la investigación de nuevos materiales. En este contexto, nuestro objetivo general es establecer una comprensión clara y precisa de la resistividad eléctrica en materiales metálicos. La elección de materiales en la configuración de sistemas electromagnéticos es crucial para su rendimiento y eficiencia. Los materiales utilizados pueden influir significativamente en la estabilidad y en la eficacia de estos sistemas. Cambiar el material de ferroníquel a constantán, por ejemplo, podría ofrecer ventajas o desventajas que deben ser rigurosamente evaluadas. Para entender mejor estos impactos y optimizar el diseño de tablas electromagnéticas, es necesario investigar cómo este cambio afecta a diversas métricas de desempeño. En este contexto, nuestro objetivo específico es investigar y evaluar los efectos de cambios de material de ferroníquel a constantán en un arreglo de tablas electromagnéticas en términos de rendimiento y eficiencia y de la estabilidad del sistema. Comprender las propiedades eléctricas de los materiales metálicos es fundamental para el avance de diversos campos de la ciencia y de la ingeniería. La resistividad eléctrica es en particular una propiedad clave que afecta directamente la conductividad y por ende la eficiencia de los dispositivos y sistemas eléctricos. Medir y analizar la resistividad de diferentes materiales no solo permite optimizar su uso de aplicaciones tecnológicas, sino que también contribuye al desarrollo de nuevos materiales como propiedades mejoradas. Con este propósito de nuestro proyecto, el objetivo general es determinar la resistividad eléctrica de un material metálico.
la mejora de materiales de laboratorios de resistividad eléctrica, en el cual se basa nuestro proyecto final. Se requirió los siguientes pasos. Teniendo en cuenta nuestro proyecto final, el docente nos asignó la tarea con la cual pudiéramos mejorar la práctica del laboratorio y mejoramiento de tablas de resistividad. 2. Solicitamos a la universidad el préstamo de materiales necesarios para nuestro proyecto, como tablas de resistividad, alambres de constantán y ferroníquel de diferentes diámetros. Preparamos una carta dirigida al personal del laboratorio para informar de nuestra responsabilidad con el uso de estos materiales. Solicitamos la cotización de los materiales necesarios con el fin de modificar el sistema de las tablas de madera y metal. Adjuntamos la cotización correspondiente. Por lo tanto, una vez que contamos con las tablas de resistividad, así como con los alambres de ferroníquel y constantán, procedimos a desmontar la tabla de madera, que originalmente estaba equipada con alambres de constantán y ferroníquel. Cambiamos su sistema 1, que utilizaba clavijas de guitarra, como soporte, dejando únicamente los alambres de ferroníquel como base. Posteriormente analizamos el sistema de la tabla de metal, el cual estaba construida con alambres de ferroníquel y constantán de diversos diámetros. Nuestro desafío consistía en idear un nuevo sistema de mejorar su funcionalidad en el laboratorio. Después consideramos y concluimos que implementar un sistema de sujeción de tuercas sería una opción que nos permitiría utilizar únicamente alambres de constantán de diferentes diámetros para mejorar la tabla. Níquel es una aleación de hierro y níquel que es valorado en aplicaciones industriales tecnológicas por su resistividad estable y aproximadamente 1/10 a la -6 ohmios por metro, alta resistencia de oxidación y propiedades magnéticas. Es ideal para resistencias de calefacción y precisión, elementos de calefactores industriales, hornos eléctricos, así como componentes de motores y generadores eléctricos como bobinas de campo, transformadores debido a la estabilidad térmica. También se utilizan termopares para medir temperatura en electrodos de soldadura por resistencia al calor. Sus ventajas incluyen estabilidad térmica, durabilidad frente a la corrosión y oxidación, adaptabilidad de diversos dispositivos eléctricos, lo que reduce la necesidad de mantenimiento y prolonga la vida útil de los componentes. El constantán. El constantán es una aleación de cobre y de níquel en una proporción de aproximadamente 55% de cobre y 45% de níquel. Tiene una resistividad estable de aproximadamente 4/10 a la -7 ohm por metro. Esto le da estabilidad junto con su bajo coeficiente de temperatura, que permite que su resistividad cambie muy poco con la temperatura, haciéndolo ideal para aplicaciones que requieren mediciones precisas y consistentes. Además, es resistente a la corrosión, garantizando así una vida útil y prolongada y un rendimiento confiable. Entre sus aplicaciones eléctricas, el constantán se utiliza en termopares, que son tipos de E y T, para medir temperaturas con alta precisión, en resistencias de precisión y de shunt de medición, en elementos de calefacción de precisión y en galgas de extensiométricas para medir deformaciones. También se usa en circuitos de compensación de temperatura. Las ventajas del constantán incluyen su precisión y estabilidad, su durabilidad frente a la corrosión y cambios ambientales y la versatilidad en diversas aplicaciones eléctricas. Hablando un poquito del coeficiente de temperatura del constantán, el constantán se caracteriza por tener un coeficiente de temperatura extremadamente bajo, lo que significa que su resistividad cambia mínimamente con la temperatura. Esto lo hace muy valioso para resistencias y estándar y termopares. Hablando un poco de las aplicaciones en el laboratorio. Aplicación en el laboratorio. El constantán es ampliamente utilizado en instrumentos de medida y de sensores debido a su estabilidad y precisión. En el contexto de experimentos de resistividad se usa frecuentemente en la construcción de resistores, en la formación de termopares, junto con el cobre para medir temperaturas debido a su respuesta predecible y lineal a los cambios de temperatura. Bueno, diferencias entre ferroníquel y constantán. Son dos aleaciones utilizadas en diferentes aplicaciones eléctricas debido a sus propiedades distintivas. El ferroníquel está compuesto principalmente por hierro y níquel. Típicamente es una proporción 50-50 y tiene una resistividad de aproximadamente 1
micrómetro por metro. Tiene una mayor variación de resistividad con la temperatura. Es resistente al calor y a la oxidación, lo que hace ideal para resistencia de calefacción, componente de motores y generadores, electrodos de soldadura. Por otro lado, el contantán es un compuesto de cobre y níquel, normalmente con una proporción de 55-45, y posee una resistividad de 4.9 micrómetros por metro, con un coeficiente a la temperatura muy bajo, lo que significa que su resistividad es casi constante con la temperatura, lo que la hace ideal en aplicaciones que requieren alta precisión y estabilidad, como lo son termopares, resistencias de precisión, y entre otras. Bueno, en resumen, el ferroníquel es mejor para aplicaciones que requieren resistencias térmicas, o sea, con alta resistencia térmica a la oxidación, mientras que el contantán es ideal para mediciones eléctricas precisas y estables. Sistema de clavijas en la tabla de madera. Para asegurar la precisión de toma de datos de experimentales de resistividad eléctrica, es fundamental que los alambres de ferroníquel y contantán se mantengan tensionados de una manera constante. Un sistema de clavijas puede ser una solución efectiva para el propósito. Este sistema consiste en una serie de clavijas ajustables y deslizables que sujetan firmemente los extremos de los alambres. Las clavijas están montadas en un marco rígido y pueden ajustar para aplicar una tensión uniforme de los alambres, evitando cualquier relajación o deformación durante el experimento. El uso de material de alta calidad en las clavijas, como el acero inoxidable, garantiza que no haya corrosión que pueda afectar la estabilidad del sistema. Implementar un sistema de clavijas puede tensionar los alambres de ferroníquel y contantán. No solo mejora la calidad y repetibilidad de los datos obtenidos, sino que también reduce el desgaste del material y prolonga la vida útil de los alambres al prevenir tensiones irregulares y posibles rupturas. Este enfoque es especialmente útil en el laboratorio educativo e industriales, donde la precisión y la consistencia son cruciales para el éxito de los experimentos y la investigación. Para garantizar la precisión y estabilidad de la medición de la resistividad eléctrica de alambres de contantán y de ferroníquel, se puede implementar un sistema de tornillos y tuercas montados en una tabla de metal. Este sistema consiste en fijar los extremos de los alambres utilizando tornillos y tuercas ajustables que aplican una tensión constante y uniforme a lo largo del alambre. El montaje inicial se realizó sobre una tabla de madera, lo que generó un pequeño problema debido al paso de la corriente tanto a través de la tabla como de los tornillos. Esta interferencia afecta la precisión de las mediciones de la resistividad. Para solucionar este inconveniente, se decidió modificar el ensamblaje del sistema de tornillos, específicamente en la parte donde se sujeta el alambre conductor, utilizando una cinta aislante alrededor del tornillo. Sistema de tornillos. Para garantizar la precisión y estabilidad de la medición de la resistividad eléctrica de alambres de contantán y de ferroníquel, se puede implementar un sistema de tornillos y tuercas montados en una tabla de metal. Este sistema consiste en fijar los extremos de los alambres utilizando tornillos y tuercas ajustables que aplican una tensión constante y uniforme a lo largo del alambre. El montaje inicial se realizó sobre una tabla de madera, lo que generó un pequeño problema debido al paso de la corriente tanto a través de la tabla como de los tornillos. Esta interferencia afecta la precisión de las mediciones de la resistividad. Para solucionar este inconveniente, se decidió modificar el ensamblaje del sistema de tornillos, específicamente en la parte donde se sujeta el alambre conductor, utilizando una cinta aislante alrededor del tornillo. Esta introducción de cinta Interrupción de cinta. Sí, eso recuerda, porque es que se me apagó. La introducción de cinta aislante en los puntos de contacto entre los tornillos y la tabla de metal aseguró que la corriente eléctrica solo pasara a través del alambre y no por la estructura del montaje. Además, se revisó y se ajustó cada conexión para garantizar que los alambres se mantuvieran tensos de manera constante y uniforme, evitando cualquier fluctuación que pudiera afectar mediciones. Esta modificación no solo eliminó la interferencia causada por
por la conductividad de la tabla metálica, sino que también mejoró la precisión y la repetibilidad de los experimentos. Bueno, entonces una vez terminados los sistemas, ya sea el de madera y el de metal, cogimos solamente la tabla de metal que tenía solamente alambres de Constantan y hicimos la toma de datos. Entonces lo que tratamos de volver a hacer fue el laboratorio como tal, pero ahora con los alambres de Constantan. Entonces la primera tabla consistía en que cogíamos una longitud constante de 10 con un solo alambre y sacamos la resistividad. Por otro lado, pues tomamos la temperatura ambiente del momento en el que estamos haciendo el laboratorio y fue constante de 27 grados centígrados. En el laboratorio nos pedía hacer una gráfica de longitud versus la resistividad. Una vez conocida la regresión lineal de la tabla, entonces la regresión lineal de la gráfica es 2x más 1.4, el cual tiene un R de 1. Entonces, como esa tabla la manejamos con una sola longitud de alambre, la longitud es de 1.01 milímetros, el cual lo pasamos a metros, que quedó 0.00101 metros. Entonces, como este es el diámetro, sacamos el radio para calcular el área. Entonces, el radio es 0.000505, que es el valor del radio. Ahora, la fórmula para el área es área es igual a pi por radio. Entonces, ya tenemos el radio calculado, lo elevamos al cuadrado, nos da un valor de 8.011 por 10 a la menos 7. Ahora, para hallar el porcentaje de error tenemos que calcular el valor de la pendiente. Entonces, ¿cómo hallamos el valor de la pendiente? El valor de la pendiente lo hallamos por esta fórmula, que es resistencia es igual al coeficiente de resistencia del material, que en este caso sería la resistividad del Constantan sobre el área por R. Entonces, como lo dije anteriormente, es para hallar la pendiente. La fórmula para hallar la pendiente es M es igual al coeficiente de resistividad eléctrica sobre el área. Entonces, 4.9 por 10 a la menos 7 es la resistividad del Constantan sobre el área que calculamos acá, que nos dio 8.0118 por 10 a la menos 7, el cual nos arroja el valor de la pendiente. Ahora, ese valor, el valor de la pendiente lo multiplicamos otra vez por el área para sacar el valor experimental. Entonces, el valor experimental fue de 4.9011 por 10 a la menos 7. Y bueno, calculamos el porcentaje de error. La fórmula del porcentaje de error es valor experimental menos valor teórico sobre valor teórico por 100. Entonces, la gráfica en ese laboratorio nos arrojó que tiene un porcentaje de error de 2.24 por 10 a la menos 2. En la tabla número 2 nos pedían diferentes medidas de diferentes alambres, el cual tomamos una longitud constante de 10 centímetros y el cual lo pasamos a metros. Entonces, de esos alambres nos daban la resistencia. Teníamos que calcular la temperatura, que fue de temperatura constante, que fue de ambiente. Hallamos el área, que nos pedían 1 sobre área. Hallamos el área de cada alambre y nos pedían hacer una gráfica resistencia versus 1 sobre área, el cual la pendiente fue de 2 por 10 a la menos 8 y la R es 0.9788. Bueno, entonces, como lo había dicho anteriormente, la regresión lineal 2.10 por 10 a la menos 8 más 0.3624, tenemos un R de 0.9788. Bueno,
En este también nos podían hallar el porcentaje de error. Entonces, partimos de la fórmula: resistencia es igual al coeficiente del material utilizado, que en este caso es el alambre constatal, sobre el área por longitud. Por entonces, por tanto nos dice que la pendiente sobre la longitud. Entonces, como le había dicho anteriormente, tenemos una pendiente de 2 por 10 a la menos 8 sobre la longitud, el cual tomamos una longitud constante para cada alambre, que fue de 1 centímetro, el cual lo pasamos a metros, que fue de 0.1. Entonces, nos arroja un valor de 2 por 10 a la menos 7, el cual vamos a tomar como valor experimental. Ahora, sabemos que la fórmula del valor experimental es valor experimental menos valor teórico sobre valor teórico por ciento. Entonces, el porcentaje de error tenemos el valor experimental, que es 2 por 10 a la menos 7, el teórico, que es la resistividad del constantal, que es de 4.9 por 10 a la menos 7 sobre el teórico por 100, el cual nos arrojó un porcentaje de error de 59.